Después de que mi esposo falleció, mi nuera me echó de la casa. En la lectura del testamento me arrojó una taza de café y se burló. ¿Te estás divirtiendo viviendo con los perros callejeros? Pero cuando el abogado reveló mi patrimonio, se quedó helada. Me alegra que estés aquí. Sigue mi historia hasta el final y dime desde qué ciudad me estás viendo para saber hasta dónde ha llegado. Nunca imaginé que a los 66 años estaría sin un hogar y sin embargo ahí estaba, de pie en el porche de la casa en la que había vivido durante 38 años, sosteniendo una pequeña maleta mientras mi nuera Sofía arrojaba mis cosas al jardín como si fuera una vagabunda. «No puedes hacer esto, Sofía», dije, con la voz apenas por encima de un susurro. Mis manos temblaban y no podía saber si era por el viento cortante de noviembre o por el impacto de todo aquello. Esta también es mi casa. Sofía se volvió hacia mí, con las manos en la cintura y las uñas perfectamente arregladas. Llevaba uno de esos conjuntos de yoga carísimos, que cuestan más que mi despensa de todo el mes, con el cabello rubio recogido en una coleta que probablemente le tomó a su estilista 1 hora para que pareciera casual sin esfuerzo. «¿Era tu casa, Beatriz?», dijo despacio, como si le explicara algo a una niña. «Enrique ya no está. Y yo no dirijo una caridad para mujeres viejas que no pueden cuidarse solas». Los vecinos empezaban a reunirse. La señora García de al lado fingía regar sus flores secas mientras miraba, y los López, de enfrente, ni siquiera intentaban disimular su curiosidad, murmurando desde sus escalones. «Cuidé de Enrique durante 42 años», dije, con la voz cada vez más firme aunque las lágrimas amenazaban. «Crié a tu esposo. Ayudé a criar a tus hijos. Esta casa guarda mi vida». Sofía soltó una risa fría que me revolvió el estómago. «¿Tu vida? Beatriz, seamos realistas. Has sido un peso muerto por años. Enrique te sostuvo, y ahora que él se fue, no voy a hacerme cargo yo». En ese momento, mi nieto Juan dobló la esquina, arrastrando mi vieja mecedora, la misma en la que arrullaba a Enrique Jr. cuando era bebé. Lo consolaba en sus pesadillas y esperaba despierta en sus años de adolescencia. «¿Dónde pongo esto, mamá?», le preguntó a Sofía sin siquiera mirarme. «En el montón para la venta de garaje», respondió Sofía sin dudar. «La mayoría de esta porquería ni vale la pena guardarla». Algo dentro de mí se quebró, no mi corazón, que llevaba astillándose desde el funeral de Enrique hace 3 semanas, sino algo aún más vital. La parte de mí que había mantenido todo unido por tanto tiempo. Le dije a Juan, «Esa silla era de mi madre. Por favor, es lo único que me queda de ella», acercándome. Sofía se interpuso entre nosotros, con el rostro tenso de irritación. «Todo lo que hay en esta casa es mío ahora, Beatriz. Enrique se lo dejó todo a su hijo, y su hijo me lo dejó a mí. No puedes andar escogiendo». Solté. Yo ayudé a pagar esta casa. Trabajé en 2 empleos mientras Enrique iba a la escuela nocturna. Limpiaba casas para que pudiéramos cubrir la hipoteca, y Enrique lo valoraba, estoy segura. La voz de Sofía goteaba falsa simpatía. «Eso fue hace décadas. ¿Qué has hecho últimamente? ¿Cuándo fue la última vez que pagaste una cuenta aquí? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo más que ocupar espacio y comerte nuestra comida?» No se equivocaba al decir que hacía años que no aportaba dinero. Enrique quiso que dejara de trabajar cuando consiguió su ascenso en la compañía de seguros. «Un hombre debe mantener a su esposa», dijo, así que me convertí en ama de casa a tiempo completo, criando a nuestro hijo, manteniendo la casa impecable, cocinando cada comida. Cuidé de Enrique con su diabetes, presión alta y problemas cardíacos. Lo llevé a sus citas, recogí sus medicinas, me aseguré de que las tomara. Nada de eso importaba ahora. «¿A dónde se supone que voy?», pregunté, odiando lo pequeña que sonaba mi voz. Sofía se encogió de hombros. «Hay una comunidad para personas mayores como a 20 minutos, lo bastante barata, o tal vez uno de esos moteles de estadía prolongada hasta que lo resuelvas. Estoy segura de que alguien con tu experiencia puede encontrar algún tipo de trabajo». Dijo experiencia, como si fuera algo vergonzoso. Mi nieta Emilia salió cargando una caja con mis fotos. Por un momento pensé que me las traía, pero las dejó junto a los botes de basura. «Emilia, cariño», le dije, extendiendo la mano hacia ella. «Son fotos de tu papá cuando era niño. Fotos tuyas y de Juan de bebés».
Emilia miró a su mamá y luego volvió a mirarme. Mamá dice que tenemos que enfocarnos en el futuro, no vivir en el pasado. Se sintió como una bofetada. Había pasado horas conmigo mirando esos álbumes, escuchando historias de la infancia de su papá, aprendiendo nuestra historia familiar. Ahora las tiraba como si no significaran nada. Tienes hasta el atardecer para llevarte tus cosas, dijo Sofía mirando su Apple Watch. Después de eso, lo que quede se dona o se tira. Miré los pedazos dispersos de mi vida, ropa metida en bolsas de basura, libros que había leído 100 veces, figuritas de cerámica que había coleccionado durante años, esparcidos por el césped como restos después de una tormenta. Por favor, intenté una última vez. Déjame quedarme hasta que encuentre un lugar. No seré una molestia. Le dije que podía quedarme en el cuarto de visitas, ayudar con las tareas, hacer lo que fuera necesario, pero Sofía me interrumpió. Ya hablé con un agente inmobiliario para poner esta casa en venta. Una casa tan grande es demasiado para que yo y los niños la cuidemos. Vamos a buscar algo más pequeño, quizá con alberca. Estaba vendiendo la casa. La misma casa a la que Enrique y yo habíamos traído a nuestro recién nacido del hospital, donde habíamos celebrado cumpleaños, aniversarios y fiestas. Donde Enrique había muerto mientras dormía hace apenas 3 semanas, con mi mano entre las suyas. Cuando llegó el camión de mudanza, la cara de Sofía se iluminó como si lo hubiera estado esperando. Perfecto, les dijo a los mudanceros. Todo lo que está en el césped va a la bodega número 47. Les daré la dirección. Ahí supe que esto no era repentino. Lo había planeado. Rentar una bodega, contratar a los mudanceros, probablemente ya hablar con el agente inmobiliario. Había estado esperando a que Enrique muriera para sacarme de aquí. Mientras los mudanceros cargaban mis cosas, me quedé ahí como un fantasma viendo desaparecer mi vida. Los vecinos miraban, algunos negando con la cabeza, pero nadie intervenía. La señora García por fin se acercó, con voz suave. Beatriz, cariño, si hay algo en lo que pueda ayudar... Estará bien, intervino Sofía antes de que pudiera responder. Beatriz es más fuerte de lo que parece. ¿Verdad, Beatriz? Me quedé callada, con miedo de que si hablaba empezara a gritar o a derrumbarme por completo. Cuando el camión se fue, Sofía me dio una tarjeta. Es la dirección de la bodega. Tienes 30 días para decidir qué hacer con tus cosas antes de que empiecen a cobrar. 30 días. 66 años de vida, guardados en una bodega con fecha límite. Al volver hacia la casa, mi casa, aunque ya no era mía, se detuvo y me miró por encima del hombro. Ah, y Beatriz, no vengas aquí a molestar a los niños. Ellos necesitan estabilidad, no recordatorios de tiempos tristes. La puerta se cerró con un peso que me golpeó en el pecho. Me quedé en la banqueta con mi maleta, mirando las ventanas iluminadas de la casa donde había pasado la mayor parte de mi vida. Por primera vez desde el funeral de Enrique, lloré. No las lágrimas controladas que derramé en el cementerio, sino unas crudas e imparables. Los sollozos me sacudían por dentro, de esos que te dejan todo el cuerpo temblando. No tenía dónde quedarme, a quién acudir, y apenas me quedaban unos 5,000 pesos en mi cuenta de cheques. De pie, mientras la luz del día se desvanecía, las palabras de Sofía no dejaban de repetirse en mi cabeza. ¿Y tú qué has aportado últimamente? Si ella supiera la verdad sobre todo lo que yo había entregado a esa familia a lo largo de los años. Si supiera el secreto que había guardado de todos, incluso de Enrique. Estaba a punto de aprender que subestimar a Beatriz Morales sería el peor error de su vida. La posada del crepúsculo nunca fue un lugar en el que pensé que terminaría. La alfombra estaba manchada, las paredes eran tan delgadas que se escuchaba todo, y el aire tenía una mezcla de humo de cigarro y desinfectante que nunca desaparecía. Pero era todo lo que mi cheque del Seguro Social podía cubrir, y el encargado me ofreció una tarifa semanal después de que le expliqué mi situación. Habían pasado 3 semanas desde que Sofía me echó, y estaba descubriendo lo que se sentía ser invisible. En el supermercado, los cajeros apenas me miraban mientras pasaban mis productos de marca genérica y en oferta. En la lavandería, los más jóvenes pasaban junto a mí como si no existiera.
Incluso en el centro para personas mayores, donde había empezado a almorzar 2 veces por semana porque era gratis, me sentaba sola mientras las demás mujeres reían hablando de sus nietos y de sus juegos de bridge. Había intentado llamar a Emilia y a Juan más de una vez, pero las llamadas iban directo al buzón. Cuando Emilia por fin contestó, su voz sonaba fría y distante. «Mamá dice que no deberíamos meternos en problemas de adultos», me dijo como si hubiera practicado la frase. «Dice que tú lo resolverás y serás más fuerte por eso». Problemas de adultos, como si quedarse sin hogar a los 66 años fuera una especie de lección de vida. Había pasado 2 veces frente a la casa, esperando ver a los niños cuando Sofía no estuviera. La segunda vez, ella salió furiosa por la puerta principal, con el rostro torcido de enojo. «Te dije que no vinieras por aquí», gritó lo bastante fuerte para que medio vecindario la escuchara. «Los niños no quieren verte, Beatriz. Solo los confundes con tu drama». Drama. Así llamaba a echarme de mi propia casa. Ahora mis días transcurrían en esa habitación estrecha del motel, viendo concursos de televisión y tratando de estirar lo poco que me quedaba. Había solicitado trabajos de medio tiempo, en tiendas, limpieza, cualquier cosa que aceptara a una mujer de mi edad, pero nada había salido. Lo peor no era la habitación diminuta, ni las manchas dudosas en la colcha, ni siquiera las miradas de lástima de otros huéspedes, preguntándose qué había hecho para terminar ahí. Lo más difícil era ver las publicaciones de Sofía en Internet. Nunca había usado Facebook, pero una mujer del centro para personas mayores me mostró cómo abrir el perfil de Sofía en su teléfono. Cada pocos días publicaba fotos de la casa, los muebles nuevos que había comprado, las renovaciones que planeaba, cenas familiares con los niños viéndose felices y bien alimentados. En sus textos hablaba de nuevos comienzos, de enfocarse en el futuro y de enseñarles a los niños sobre independencia y autosuficiencia. Presentaba el hecho de echarme como si fuera una lección de vida empoderadora para Juan y Emilia. Lo que más dolía eran los comentarios de sus amigas. «Orgullosa de ti por tomar las riendas de tu vida. Los niños ya se ven mucho más felices. Es increíble lo mucho más ligera que se siente la casa sin energía negativa». Energía negativa. Eso era en lo que se habían reducido 38 años de mantener unida a una familia. Había empezado a llevar un cuaderno, escribiendo recuerdos de Enrique y de la vida que construimos, temiendo que, si no lo hacía, se desvanecieran. La manera en que Sofía hablaba era como si esos años nunca hubieran existido, como si yo nunca hubiera existido, pero sí había existido. Yo fui la que se quedó despierta toda la noche cuando Enrique Jr. tuvo neumonía a los 7 años. Yo fui la que lo llevó a los entrenamientos de béisbol cada martes y jueves durante 6 años. Yo fui la que lo ayudó con las tareas, la que lo escuchó practicar el saxofón y la que lo abrazó cuando su primera novia le rompió el corazón. Y ahora, ¿dónde estaba Enrique Jr.? Viajando por su trabajo en ventas. No había sabido de él desde el funeral. Mi propio hijo, fuera de mi vida como si nunca hubiera nacido. El jueves por la tarde estaba sentada en el estacionamiento del motel, tratando de reunir valor para entrar y enfrentar otra noche sola, cuando un auto familiar se detuvo junto a mí. Era la señora Vargas, la hermana de Enrique. No la había visto desde el funeral, y por un momento, una chispa de esperanza encendió mi pecho. Tal vez había venido a ayudarme. Tal vez alguien de la familia todavía se preocupaba. «Beatriz», dijo al bajarse, «me enteré de lo que pasó». «Oh, Elena», dije, poniéndome de pie demasiado rápido y sintiendo un mareo. «Me alegra tanto verte». Pero su rostro no era cálido, al contrario, parecía incómoda, como si estuviera allí por obligación. «Quería hablar contigo sobre las cosas de Enrique», dijo, ignorando mi sonrisa. «Sofía mencionó que tomaste algunos objetos que pertenecían a la familia». Sentí que el corazón se me hundía. Solo tomé lo que era mío, Elena. Mi ropa, mis pertenencias personales. Dejé todo lo demás. Sofía dice que te llevaste el reloj de Enrique, el que perteneció a nuestro padre. Un calor me subió a las mejillas. Enrique me dio ese reloj en nuestro 20º aniversario. Dijo que quería que tuviera algo para recordarme de su padre.
Elena negó con la cabeza. Ese reloj debe quedarse en la familia, Beatriz. Debería ir a Enrique Jr. o tal vez a Juan cuando sea mayor. Yo soy familia, dije, aunque sonó débil incluso para mí. Somos familia, corrigió Elena suavemente. Enrique ya no está, y Sofía es la madre de los niños. Ahora ella era la que tomaba las decisiones por la familia. La miré, a esta mujer que había sido mi cuñada por más de 40 años, con quien compartí fiestas, cumpleaños y viajes familiares. En sus ojos había el mismo desdén que había sentido de todos los demás. Ya no era familia, solo era un resto de la primera vida de Enrique. Está bien, dije en voz baja. Le daré el reloj. Elena pareció aliviada. Creo que es lo mejor. Sofía también mencionó unas joyas que podrían haber pertenecido a la madre de Enrique. Tal vez podríamos revisar tus cosas juntas y asegurarnos de que todo llegue al lugar correcto. El lugar correcto. Aparentemente, eso no significaba conmigo. Pasamos la siguiente hora en mi pequeña habitación del motel, revisando las pocas pertenencias que había logrado conservar. Elena se llevó el reloj de Enrique, los aretes de perlas de su madre e incluso un pequeño florero de cerámica que había sido un regalo de bodas de una tía de Enrique. Lo entiendes, ¿verdad, Beatriz?, dijo Elena mientras los guardaba en una caja. Estas cosas tienen valor sentimental para la familia. Asentí, aunque por dentro quería gritar que también eran importantes para mí. Yo fui la que pulió ese reloj cada semana durante 26 años, la que usó esos aretes en cada reunión familiar importante, la que envolvió y desenvolvió ese florero en 3 mudanzas diferentes. Después de que Elena se fue, me senté en la cama del motel y miré lo que quedaba de mi vida. Unas cuantas mudas de ropa, algunos artículos de tocador, un puñado de fotografías que Sofía no se molestó en tirar. Eso era todo. Eso era lo único que tenía para mostrar por 66 años. Tomé una foto, Enrique y yo el día de nuestra boda, ambos jóvenes y llenos de esperanza. Lo recordaba como si hubiera sido ayer, la manera en que Enrique susurró «Te amo» durante nuestro primer baile, las lágrimas felices de su madre al darme la bienvenida, el apretón de manos firme de su padre y aquel «Eres perfecta para mi hijo». Ahora Enrique ya no estaba, su madre ya no estaba, su padre ya no estaba, y yo no era más que una extraña en una habitación de motel sin ser bienvenida en la familia que ayudé a construir. Esa noche llamé al depósito para preguntar por mis cosas. La mujer al teléfono fue seca. Sus 30 días casi se cumplen, señora Morales. Si no realiza el pago, tendremos que deshacernos de sus pertenencias. Deshacerse de ellas como si fueran basura. ¿Cuánto cuesta mantenerlo un mes más?, pregunté. 2.500 pesos más recargos por atraso. Me quedaban 1.450 pesos en mi cuenta bancaria. Le dije, la llamaré después, y colgué antes de que pudiera decir otra palabra. Acostada en la cama dura del motel, fijé la vista en una mancha de agua del techo mientras me preguntaba cómo mi vida se había desmoronado así. Apenas 3 meses atrás, yo era la esposa de Enrique Morales. Vivía en una casa hermosa, rodeada de familia, respetada en mi vecindario. Ahora no era nadie, no tenía nada y no tenía a dónde ir. Esa noche, mientras me quedaba dormida, mis dedos encontraron el pequeño relicario en mi cuello, la única joya que había logrado ocultar del inventario de Elena. Dentro había una foto de mi madre y envuelta alrededor algo que nadie, ni Sofía, ni Elena, ni siquiera Enrique, había sabido jamás, una llave de una caja de seguridad. Mañana la abriría por primera vez en 20 años. Y Sofía Morales estaba a punto de darse cuenta de que había cometido el peor error de su vida. El Banco Confianza Nacional lucía exactamente igual que 2 décadas atrás, con pisos de mármol y techos altos que hacían eco con cada paso. Sentada en la sala de espera, apretaba mi bolso con tanta fuerza que se me pusieron blancos los nudillos. Un joven banquero confirmó mi identidad y trajo la caja de seguridad que no había tocado desde 1983. Mis manos temblaban al meter la llave, preguntándome por un instante si todo lo habría imaginado. Tal vez la caja estaba vacía.
Tal vez la joven asustada que abrió esa cuenta hace 40 años solo se había engañado pensando que construía algo. Pero cuando la puerta de metal se abrió, todo estaba exactamente como lo había dejado. Papeles apilados con cuidado y sellados en bolsas de plástico para protegerlos del paso del tiempo. Certificados de acciones, escrituras de propiedades, estados de cuenta de bancos que Enrique jamás conoció y, en el fondo, un grueso cuaderno de cuero que documentaba cada transacción, cada inversión, cada paso que había dado para construir algo que fuera solo mío. Con manos temblorosas abrí en la primera página, escrita con la letra prolija de mi yo más joven. 15 de enero de 1963. Enrique cree que los martes en la noche tomo clases de costura. En realidad, trabajo como contadora en la tienda de ropa de la señora Torres, 150 pesos a la semana. No es mucho, pero es mío. Leer esas palabras me trajo todo de vuelta. El miedo, el secreto, la planificación deliberada que moldeó mi vida durante décadas. Enrique no era un mal hombre, pero era muy de su época. Creía que una esposa no debía trabajar, que era el papel del esposo proveer y de la esposa cuidar el hogar. Al inicio de nuestro matrimonio, cuando mencioné tomar un empleo de medio tiempo, me miró con genuina tristeza y preguntó: ¿estás diciendo que no puedo mantener a mi propia familia? Esa mirada en sus ojos me hizo abandonar el tema de inmediato. Aún así, nunca olvidé el miedo que sentí durante su breve desempleo en 1962. Durante 3 meses sobrevivimos con ahorros y pequeños préstamos de mi padre, y yo me quedaba despierta por las noches aterrada de que lo perdiéramos todo. Fue entonces cuando decidí que necesitaba algo que fuera solo mío, algo que pudiera mantenernos a salvo si Enrique volvía a perder su trabajo. Empecé poco a poco, aceptando un empleo de contabilidad en la tienda de la señora Torres y diciéndole a Enrique que estaba aprendiendo a coser, luego tomando turnos los fines de semana, haciendo inventario en la ferretería, diciendo que iba a visitar a mi hermana. Cada centavo que ganaba lo guardaba en una cuenta aparte, en un banco que Enrique no conocía. Pasaba las páginas de mi diario, siguiendo el crecimiento constante de mis finanzas ocultas. En 1965 usé esos ahorros para comprar un pequeño dúplex en una zona difícil de la ciudad. No era elegante, pero la renta de las 2 unidades cubría de sobra la hipoteca. Enrique nunca preguntó de dónde salía el dinero extra para la comida y las cuentas. Le gustaba tener una esposa que pudiera manejar tan bien el hogar. Para 1970 ya tenía 3 propiedades en renta. Para 1975 me había metido en acciones, pasando mis noches del club de costura en la biblioteca, enseñándome sobre inversiones a través de revistas financieras e informes anuales. Enrique llegaba a casa y me veía hojeando Better Homes and Gardens, sin imaginar que había pasado la tarde estudiando rendimientos de dividendos y relaciones precio-beneficio. «Eres muy afortunada, Beatriz», decía. «No tienes que preocuparte por el dinero, solo puedes concentrarte en hacer que nuestro hogar sea hermoso». Si tan solo hubiera sabido que, mientras él se preocupaba por su modesto sueldo y su pequeña pensión, yo estaba construyendo en silencio una cartera que lo habría dejado atónito. El banquero carraspeó suavemente. «Señora Morales, ¿todo está bien?» Me di cuenta de que había estado sentada ahí por 20 minutos, perdida en mis pensamientos. «Sí, estoy bien. ¿Podría darme un momento a solas con la caja, por favor?» Cuando se fue, saqué mis estados de cuenta más recientes, esos que no me había atrevido a abrir desde que Enrique murió. Estaba tan metida en el papel de viuda afligida, en ser quien todos esperaban que fuera, que había ignorado el imperio financiero que había construido en 40 años. Los números me marearon. Mi portafolio de acciones, administrado por un corredor que solo me conocía como B. Morales, valía 46 millones de pesos. Las propiedades inmobiliarias, ya 8 en diferentes etapas de plusvalía, sumaban otros 62 millones de pesos y los pequeños negocios en los que había invertido en silencio habían crecido hasta convertirse en algo que apenas reconocía. El último estado mostraba mi patrimonio neto en 174 millones de pesos. Me quedé mirando la cifra hasta que se volvió borrosa.
Era más de lo que Enrique había ganado en toda su vida laboral, más de lo que Sofía vería jamás, incluso si gastaba hasta el último centavo del modesto seguro de vida y pensión de Enrique, y aún así me había dejado de lado como si no fuera nada. Pensé en las últimas 3 semanas, en las noches que pasé despierta en ese horrible motel, preocupada por la comida, la vergüenza de hacer fila para almorzar gratis en el centro para mayores, la lástima en los ojos de Elena mientras se llevaba lo último que me quedaba. Todo eso mientras yo estaba sentada sobre casi 180 millones de pesos. ¿Por qué lo había mantenido oculto tanto tiempo? Al principio era para proteger el orgullo de Enrique. Él creció creyendo que un hombre que no podía mantener a su familia era un fracasado, y yo lo quería demasiado como para hacerlo sentir que no era suficiente. Con el tiempo, se volvió algo natural, parte de quién era yo, y siendo honesta, siempre hubo una parte de mí que disfrutaba tener ese secreto. En un mundo donde se esperaba que fuera dependiente y sin poder, yo había construido en silencio algo fuerte y mío. Era mi acto silencioso de desafío, mi manera de probarme que era más que solo la esposa de Enrique Morales. Pero guardármelo terminó costándome todo. Como nunca le conté a Enrique sobre mi fortuna, él nunca pensó en dejarme más que la casa en su testamento. Y como su hijo heredó todo lo demás, Sofía creyó que controlaba toda la riqueza de la familia. No tenía idea de que la verdadera fortuna pertenecía a la mujer a la que echó como si fuera basura. Tomé mi teléfono y llamé a mi corredora, Laura, con quien había trabajado durante 15 años, pero a la que nunca había visto en persona. ¿Señora Morales? La voz de Laura era cálida y profesional. Lamento mucho enterarme del fallecimiento de su esposo. Envié flores a la funeraria, pero no estaba segura si las recibió. Gracias, Laura. Fueron hermosas. Me tomé un momento para recomponerme. Necesito hacer algunos cambios en mis cuentas. Por supuesto. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Respiré hondo. Quiero liquidar algunas de mis inversiones. Voy a necesitar acceso rápido a efectivo. ¿De cuánto estamos hablando?, preguntó. Miré alrededor de la pequeña bóveda del banco, imaginando la cara engreída de Sofía mientras arrojaba mis cosas al césped, la forma en que se rió cuando dije que la casa contenía mi vida, sus publicaciones en línea sobre nuevos comienzos y energía negativa. 40 millones de pesos para empezar, dije. Tengo algunas compras que hacer. Hubo una breve pausa. Es bastante liquidez, señora Morales. ¿Puedo preguntarle qué planea? Solo quiero asegurarme de estructurarlo de la manera más eficiente posible en impuestos. Por primera vez en semanas, sonreí. Voy a comprar una casa, Laura, una casa muy específica. Después de colgar, me quedé en la bóveda otra hora, revisando cada documento, estado de cuenta y prueba de la vida que había construido en silencio. Algunas inversiones habían resultado mejor de lo que jamás imaginé. Una pequeña empresa tecnológica en la que invertí a principios de los 90 ahora valía más que mi antigua casa. Una propiedad comercial que compré por impulso había triplicado su valor cuando construyeron un centro comercial cerca. Había sido inteligente, cautelosa y paciente. Todo lo que Sofía creía saber de mí estaba completamente equivocado. Cuando salí del banco, ya no me sentía la misma persona. No se trataba solo del dinero, aunque eso influía. Por primera vez desde que Enrique murió, me sentí yo misma otra vez. No la viuda lamentable por la que todos sentían lástima. No la carga que Sofía había tirado. Era Beatriz Morales, la mujer que construyó en silencio un imperio mientras todos asumían que solo era un ama de casa. Conduje hasta la biblioteca pública y pasé la tarde revisando registros de propiedad y anuncios inmobiliarios. Cuando salí, ya tenía un plan. Sofía pensó que había ganado cuando me echó. Creyó que se había deshecho del peso muerto, que había despejado el camino para su herencia y asegurado el futuro de sus hijos. No tenía idea de que el peso muerto que había tirado estaba a punto de comprar el mismo suelo bajo sus pies. A la mañana siguiente, llamé a la agente inmobiliaria de Sofía. Había visto el anuncio en línea, 8.740.000 pesos por la casa que ayudé a pagar, la casa donde crié a mi hijo, la casa donde pasé 40 años de mi vida.
Quiero hacer una oferta, le dije a la agente. En efectivo, sin condiciones. Puedo cerrar en 2 semanas. La voz de la agente se iluminó. Eso es maravilloso. ¿Qué precio tiene en mente? Imaginé la cara soberbia de Sofía cuando me llamó peso muerto, la forma en que les dijo a los vecinos que no podía cuidarme sola y sus publicaciones en redes celebrando mi ausencia. 9.920.000 pesos, dije. 680.000 por encima del precio. En efectivo, era hora de que aprendiera que había subestimado a la mujer equivocada. Debió recibir la llamada de su agente el viernes al mediodía, porque a las 12:47 de la tarde, mi teléfono se encendió con un número que había bloqueado semanas atrás. Lo ignoré, pero las llamadas seguían llegando, 7 en 10 minutos, hasta que se rindió y empezó a mandar mensajes. ¿Quién está intentando comprar mi casa? Beatriz, sé que eres tú de alguna manera. Llámame ahora mismo o voy a llamar a la policía. Dejé el teléfono a un lado y seguí empacando. Después de 3 semanas en la Posada del Crepúsculo, me iba a mudar a un departamento amueblado en el centro. Nada lujoso, pero limpio y respetable mientras esperaba que se cerrara la compra de la casa. Ya había firmado el contrato de arrendamiento y pagado 6 meses por adelantado, notando cómo la actitud del administrador cambiaba cuando le entregué el efectivo en lugar de llenar solicitudes para revisar mi crédito. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, un buzón de voz de Enrique Jr., la primera vez que escuchaba la voz de mi propio hijo desde el funeral. Mamá, Sofía dice que alguien está intentando comprar la casa con una oferta en efectivo muy por encima del precio de venta. Está convencida de que tú tienes algo que ver, lo cual es ridículo porque, bueno, ya sabes, pero está molesta y los niños están confundidos. ¿Puedes llamarla y decirle que no eres tú? Está volviendo locos a todos. Casi me reí. Mi propio hijo no podía imaginarme teniendo ese tipo de dinero. Para él, yo seguía siendo la viuda indefensa viviendo del apoyo de su padre. En vez de llamarlo, fui directamente a la oficina de bienes raíces y me reuní con la agente de Sofía, una mujer amable llamada Mariana, que no tenía idea de que había caído en medio de un pleito familiar. ¿Señora Morales? Mariana me miró intrigada mientras hojeaba sus papeles. Lo siento, pero tiene el mismo apellido que la vendedora. ¿Son familia? Soy la viuda de Enrique Morales, dije sin rodeos. La casa pertenecía a mi difunto esposo. La expresión de Mariana cambió a confusión y preocupación. Vaya, creo que ha habido un malentendido. La señora Sofía Morales está vendiendo la propiedad. La heredó de su difunto esposo. Ese sería mi hijo, expliqué. Él la heredó de mi esposo, su padre. Pero Sofía es libre de venderla. Yo solo estoy interesada en comprarla como inversión. La mentira salió con facilidad. Tuve 40 años de práctica guardando verdades para mí misma. Mariana acomodó sus papeles, algo incómoda. Su oferta es muy sólida. La señora Morales, Sofía Morales, esperaba obtener el precio solicitado, pero ofrecer 750.000 pesos más es muy generoso. ¿Puedo preguntar por qué esta propiedad? Le di mi sonrisa más inocente. Es sentimental. Para el lunes, Mariana llamó para decir que Sofía había aceptado mi oferta. También dijo que Sofía exigió saber quién era la compradora y que cuando Mariana le dijo que era la viuda de Enrique Morales, hubo, en sus palabras diplomáticas, una reacción considerable. Parecía muy sorprendida, dijo Mariana con cuidado. Me pidió confirmar sus datos financieros varias veces. Le aseguré que su oferta en efectivo era legítima y que podía cerrar la operación en cualquier momento. Podía imaginar la cara de Sofía, probablemente pasando todo el fin de semana preguntándose cómo podía yo tener ese tipo de dinero. En su mente, yo vivía de la pensión del Seguro Social en algún motel. La idea de que pudiera comprar una casa de 8,5 millones de pesos en efectivo debía parecerle irreal. Siempre había tenido una fijación con el dinero, incluso cuando Enrique vivía. Recordaba cómo miraba nuestras cuentas cuando nos visitaba, haciendo comentarios sobre cómo subían los costos, lo afortunado que era Enrique de tener una pensión segura. Incluso una vez le preguntó directamente cuánto había ahorrado para el retiro, y él se veía incómodo.
Sofía, eso realmente no es asunto tuyo, le dijo con suavidad. Ella me dijo, solo me preocupo por ustedes dos. Quiero asegurarme de que estén preparados para el futuro. Ahora me preguntaba si ya estaba haciendo cálculos en aquel entonces, imaginando lo que pensaba que Enrique valía y planeando cómo usarlo cuando él ya no estuviera. El martes decidí divertirme un poco. Conduje hasta allá durante el día, cuando Sofía estaría en su trabajo de medio tiempo en la boutique del centro. Juan estaba en la escuela, pero Emilia estaba en casa enferma. A través de la ventana de la sala, la vi acurrucada en el sofá viendo la tele. Toqué la puerta y me abrió en pijama, con cara de sorprendida y un poco de culpable. Abuela Beatriz. Miró por encima del hombro con nerviosismo. Mamá no está. Lo sé, cariño. Solo quería saber cómo te sientes. Tu abuela Elena dijo que estabas resfriada. Emilia asintió, pero no me invitó a pasar. Estoy bien. Solo me quedé en casa sin ir a la escuela hoy. ¿Estás comiendo bien? ¿Tomando tus vitaminas? Metí la mano en mi bolso, saqué un billete de 400 pesos y se lo tendí. Toma, dile a tu mamá que te pida una sopa para el almuerzo. La de pollo con fideos es la mejor cuando estás enferma. Ella miró el billete como si fuera algo raro. Abuela, ¿de dónde sacaste esto? La pregunta me golpeó fuerte. En su mente, yo estaba tan quebrada que 400 pesos le parecían sospechosos. He estado administrando mi dinero con cuidado, le dije. Ahora tómalo y cómprate algo saludable para comer. Lo tomó con desgana, todavía con cara de duda. Abuela, ¿estás bien? Mamá dijo que estabas viviendo en un motel y que no podías quedarte con las cosas del abuelo. Tu mamá estaba equivocada en muchas cosas, dije en voz baja. Estoy perfectamente bien, cariño. Mejor que bien, de hecho. Vi que se quedó pensando. ¿Te está ayudando alguien? Mamá dice que a veces el gobierno ayuda a los ancianos que no pueden cuidarse solos. Ancianos que no pueden cuidarse solos. Así era como Sofía me había descrito ante mi propia nieta. Emilia, cariño, siempre he podido cuidarme sola. También he cuidado de otras personas, por mucho tiempo. A veces los adultos no ven las cosas con claridad, aunque crean que sí. Ella asintió despacio, aunque podía notar que no lo entendía del todo. ¿Le dirás a tu mamá que pasé a verte? ¿Le digo lo del dinero? Sonreí. Puedes decirle lo que quieras, cariño. Esa tarde, Sofía me llamó directamente. Esta vez contesté. ¿Qué diablos estás intentando, Beatriz? Sin saludo. No estoy jugando, Sofía. Escuché que estás poniendo la casa en venta y me interesa comprarla. ¿Con qué dinero? Respondió, con la desconfianza chorreando de su voz. Vives en un motel. Ni siquiera pudiste pagar para guardar las cosas de Harold. Mantuve mi tono parejo. Ya había encontrado la forma de conseguir el financiamiento. A veces las cosas salen mejor de lo que esperas. ¿Qué tipo de financiamiento? ¿Quién te daría un préstamo tan grande? Pude escuchar un toque de pánico en su voz. Ella había calculado cada movimiento. Creía tener el control de cada pieza. La idea de que yo pudiera tener recursos que ella no conocía claramente la inquietaba. Es un préstamo privado, le dije, de alguien que cree en mí. Basura. Quiero saber quién te está dando ese dinero y por qué. Le recordé que no le debía detalles sobre mis finanzas. Ella quería vender y yo quería comprar. Era un trato sencillo. No hay nada sencillo en esto, y lo sabes. Su tono subió, las palabras afiladas. Estás intentando manipularme, hacerme quedar mal. Le dije que simplemente quería comprar una casa que me gustaba, nada más. Hubo una pausa antes de que su tono cambiara, más frío, calculador. Si de verdad juntaste suficiente dinero para esta casa, ¿qué te hace pensar que voy a dejártela? Podría echarme para atrás, podría negarme a venderle. Le dije que sí, que podía, pero le recordé que ya había firmado el contrato de compra, y Mariana mencionó que ya había invertido bastante en la mudanza, depósitos, mudanceros. Echarse atrás ahora saldría caro. Otra pausa. Has estado planeando esto, ¿verdad? Todo ese papel de viuda indefensa fue solo una actuación. Le dije que nunca me había declarado indefensa. Ella simplemente lo había asumido. ¿De dónde está saliendo este dinero, Beatriz?
No lo tenías cuando Enrique murió. ¿Pediste un crédito hipotecario inverso sobre alguna propiedad? ¿Vendiste algo valioso de la familia? Estaba intentando adivinar, desesperada por encontrar una respuesta que encajara con su visión limitada de mí. Le dije que el dinero era mío. Siempre lo había sido. Eso es imposible. Enrique te mantuvo todo el matrimonio. Nunca trabajaste, nunca trajiste dinero. No hay manera de que tengas esa cantidad a menos que la hayas sacado de algún otro lado. Sentí esa vieja oleada de rabia subirme por el pecho, la misma que sentí cuando tiró mis cosas al jardín. No sabes nada de lo que he hecho por esta familia, Sofía. No sabes nada de mí. Sé lo suficiente, sé que escondes algo y voy a descubrir qué es. La llamada terminó de golpe. Dejé el teléfono y miré alrededor de mi nuevo departamento, pensando en lo que Sofía había dicho. Tenía razón en una cosa. De alguna forma sí me había estado preparando para esto, no de manera consciente, no planeando una venganza, pero durante 40 años había estado construyendo algo que me protegiera si llegaba el momento. Solo que nunca pensé que la amenaza vendría de mi propia familia. A la mañana siguiente, Mariana llamó. Señora Morales, tengo una noticia inusual. La vendedora quiere más papeles sobre su financiamiento. Prueba de fondos, estados de cuenta, verificación de su prestamista. Bastante raro para una compra en efectivo, ¿no? Muy raro, respondí. Normalmente con la prueba de fondos es suficiente. Ella está preocupada. Mencionó algo sobre disputas familiares, que quiere asegurarse de que todo sea legítimo. Sonreí. Dígale a Sofía que puede ver lo que quiera. Agende la reunión para el viernes por la mañana. Llevaré todo. ¿Está segura? No tiene que dar tantos detalles. Estoy segura. Es hora de aclarar algunas cosas. No podía esperar a que fuera viernes. Sofía pensaba que estaba a punto de desenmascararme como una farsante, de demostrar que estaba maquinando para comprar la casa. En cambio, estaba a punto de descubrir que la mujer a la que consideraba inútil valía más de lo que jamás imaginó. Y eso era solo el comienzo. Vargas y Asociados estaba en uno de esos edificios antiguos del centro, con techos altos y paneles de madera oscura que querían proyectar seriedad. Llegué 15 minutos antes, con el vestido azul marino que había usado en el funeral de Enrique, el único atuendo formal que había conservado después de la limpieza que hizo Sofía. Ella ya estaba allí cuando entré a la sala de juntas, sentada en el extremo de una larga mesa de caoba con una pila de papeles. No había venido sola. Enrique Jr. estaba a su derecha, inquieto en una camisa arrugada, y Elena a su izquierda, con esa misma mirada de juicio que tenía cuando tomó el reloj de Enrique de mi habitación de motel. Beatriz, dijo Elena con una sonrisa forzada, me sorprende verte aquí. Puse mi bolso sobre la mesa y me senté frente a ellos. Sofía había organizado esta reunión para revisar la documentación financiera y supuse que toda la familia querría estar presente. El abogado de Sofía, un hombre delgado con gafas de montura metálica, carraspeó. Señora Morales, la señora Morales mayor. Debo señalar que esta reunión es un tanto inusual. Mi clienta está preocupada por el origen de los fondos para la compra de su casa y ha solicitado pruebas de su capacidad financiera. Sonreí. Claro, traje todo lo que me pediste. Metí la mano en mi bolso y saqué una carpeta gruesa con estados de cuenta bancarios, reportes de inversiones y registros de propiedades. Mientras los acomodaba sobre la mesa, vi cómo los ojos de Sofía se agrandaban. Estos son los estados de cuenta de mis cuentas principales de cheques y ahorro, dije señalando el primer grupo. Como pueden ver, tengo más que suficientes activos líquidos para pagar la casa sin pedir un préstamo. Enrique Jr. se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. Mamá, estos números no pueden ser reales. Sofía le arrancó los papeles de las manos y su rostro perdió el color al leerlos. Estos son falsos. Tienen que ser falsos. Te aseguro que no lo son, respondí con calma. Señor Vargas, supongo que verificará esto directamente con los bancos. El abogado asintió, tomando notas. Es lo normal en transacciones de este tamaño. ¿Este tamaño? La voz de Sofía subió de tono. ¿Qué tamaño? ¿De cuánto dinero estamos hablando? Saqué otro grupo de papeles.
Estos son los estados de cuenta de mi portafolio de inversiones, acciones, bonos, fondos mutuos, todo administrado por Laura Mendoza en Gestión de Riqueza Horizonte. Puedes llamarla tú misma. Elena tomó uno con las manos temblorosas. Beatriz, aquí dice que tienes más de 38 millones de pesos mexicanos solo en acciones. 43.700.000 pesos hasta la semana pasada. Corregí. El mercado me ha tratado bien. Enrique Jr. me miraba como si fuera una extraña. Mamá, ¿de dónde salió este dinero? Papá nunca mencionó nada sobre inversiones. Tu padre no sabía de ellas, dije sin rodeos. La sala quedó en silencio. Sofía hojeaba los papeles, su expresión cambiando de sorpresa a confusión y luego a enojo. Eso es imposible. Enrique te mantuvo durante todo nuestro matrimonio. Nunca trabajaste, nunca tuviste acceso a este tipo de dinero. Metí la mano en mi bolso otra vez y saqué mi cuaderno de cuero, el que había mantenido oculto en una caja de seguridad durante 40 años. En realidad, sí había trabajado bastante, simplemente nunca se lo conté a Enrique. Abrí el cuaderno en la primera página y comencé a leer en voz alta. 15 de enero de 1963. Enrique cree que tomo clases de costura los martes por la noche. En realidad, trabajo como contadora en la tienda de ropa de la señora Torres. 258 pesos a la semana. Sofía me arrebató el cuaderno de las manos. Esto es ridículo. Te lo estás inventando. Sigue leyendo, le dije. Marzo de 1965. Usé los ahorros para comprar un dúplex en la calle Cedro. La renta de ambas unidades cubre la hipoteca y sobra 5.160 pesos cada mes. Elena negó con la cabeza lentamente. Beatriz, si esto es cierto, ¿por qué nunca nos lo dijiste? ¿Por qué guardarlo en secreto tanto tiempo? Porque Enrique no lo habría entendido, dije. Era un buen hombre, pero un hombre de su época. Necesitaba sentir que él era quien proveía para la familia. Si hubiera sabido que yo trabajaba, que estaba construyendo un patrimonio por mi cuenta, habría herido su orgullo. Enrique Jr. hojeó más papeles. Mamá, algunas de estas propiedades, conozco esas direcciones. Ese dúplex en la calle Cedro, ¿todavía lo tienes? Ahora tengo 8 propiedades en renta, respondí, además de bienes raíces comerciales, y he sido socia silenciosa en varios negocios pequeños a lo largo de los años. Sofía golpeó la mesa con la mano, haciendo que todos se sobresaltaran. Esto es una mentira. ¿Me estás diciendo que mientras Enrique se mataba trabajando en esa compañía de seguros, preocupado por los fondos universitarios y la jubilación, tú estabas sentada sobre millones? Estaba construyendo seguridad financiera para nuestra familia, respondí con firmeza. Enrique nunca tuvo que preocuparse por el dinero porque yo me aseguré de que siempre tuviéramos suficiente. ¿Mintiéndole? ¿Engañando a tu propio esposo? Mi temperamento se encendió, protegiéndolo, asegurándome de que, si algo le pasaba a su trabajo, si se enfermaba, si la compañía de seguros quebraba, no perdiéramos todo. Y resultó ser la decisión correcta cuando tuvo su primer infarto y no pudo trabajar durante 6 meses. Enrique Jr. frunció el ceño, pero el seguro por discapacidad de papá cubrió ese tiempo. El seguro por discapacidad de tu padre cubrió el 60% de su salario, dije. El resto salió de mis ingresos por rentas. ¿Cómo crees que mantuvimos la casa, que pudiste seguir en la universidad y que conservamos el mismo estilo de vida? La verdad cayó sobre ellos como una manta pesada. Durante 40 años habían creído que Enrique era el único pilar financiero de la familia. Nunca se habían preguntado de dónde salía el dinero extra cuando las cosas se ponían difíciles. Nunca se cuestionaron cómo siempre teníamos lo suficiente para emergencias y gastos imprevistos. Sofía seguía hurgando entre mis papeles, con las manos temblando de ira. Aunque todo esto sea cierto, aunque de alguna manera escondieras millones de pesos a tu propio esposo, no cambia nada. Enrique dejó todo a su hijo. Y Enrique Jr. me dejó todo a mí. Esa es la herencia legal. Tienes toda la razón, respondí. Los bienes de Enrique pasaron a Enrique Jr. y los bienes de Enrique Jr. vinieron a mí. Pero mis bienes eran míos, dijo Elena con voz vacilante.
Beatriz, seguramente parte de este dinero vino del ingreso de Enrique a lo largo de los años. Las leyes de bienes mancomunados aplicarían si Enrique hubiera sabido del dinero y contribuido a él, explicó el abogado. Pero si la señora Morales construyó esta fortuna de manera independiente, usando ingresos que su esposo nunca conoció, probablemente se consideraría propiedad separada. El rostro de Sofía se puso rojo intenso. Esto es una locura. No puedes estar casada con alguien durante 42 años y ocultarle millones de pesos. Sí puedo, y lo hice, respondí con calma. Todos los martes por la noche, cuando le decía a Enrique que estaba en el círculo de costura, estaba con mis clientes de contabilidad o revisando mis propiedades. Todos los sábados, cuando decía que salía de compras con amigas, me reunía con contratistas o posibles inquilinos. Cada vez que decía que conseguí una gran oferta en la despensa, era porque mis ingresos por rentas pagaban los gastos de la casa. Enrique Jr. me miró como si nunca me hubiera visto antes. Mamá, ¿por qué no me lo dijiste? Incluso después de que papá murió. ¿Por qué no dijiste nada? La pregunta quedó en el aire, y por un momento sentí todo el peso de esos años de secretos. ¿Por qué no se los había dicho? ¿Por qué permití que Sofía me echara de mi propia casa cuando podía haberlo evitado? Porque quería ver quiénes eran realmente. Respondí al fin. Quería ver cómo me tratarían cuando pensaran que no tenía nada que dar. El silencio que siguió fue sofocante. Sofía habló primero, apenas por encima de un susurro. Me dejaste echarte. Me dejaste humillarte frente a todo el vecindario. Me viste batallar con los pagos de la casa y los gastos de los niños, y no dijiste nada. Te vi celebrar deshacerte de mí, corregí. Te vi publicar en línea sobre tu nuevo comienzo y el alivio de sacar la energía negativa. Te vi decirles a mis nietos que yo era demasiado vieja e inútil para ser parte de sus vidas. Enrique Jr. enterró el rostro en sus manos. Dios mío, mamá, ¿qué hemos hecho? Sofía se levantó de golpe, las patas de la silla rechinando contra el piso. No voy a dejar que tergiverses esto y nos pongas como los villanos. Tú engañaste a todos. Tú pasaste años engañando a tu propia familia. Yo pasé años protegiendo a la mía, le dije mientras me ponía de pie para enfrentarla. Pero esa familia ya no existe. Enrique se ha ido, y tú has dejado muy claro que no soy parte de la nueva versión que has creado. Volví a meter la mano en mi bolso y saqué un sobre grueso. Señor Vargas, aquí están los papeles para la compra de la casa. Como puede ver, voy a pagar en efectivo 1.180.000 pesos más del precio que pedían. Me gustaría cerrar de inmediato. El rostro de Sofía perdió todo el color. No puedes hacer esto. Puedo hacer lo que quiera con mi dinero, Sofía, igual que tú lo hiciste con el de Enrique. Deslicé mis documentos financieros de nuevo en la carpeta. Creo que hemos terminado aquí. Señor Vargas, avíseme cuando esté fijada la fecha de cierre. Mientras me dirigía a la puerta, la voz de Sofía se elevó detrás de mí, aguda y desesperada. Esto no ha terminado, Beatriz. Voy a pelear. Voy a demostrar que ese dinero no es realmente tuyo. Me detuve en la puerta y me giré hacia ella. Sofía, tengo 40 años de registros que muestran cada peso que gané y cada inversión que hice. Tengo testigos, socios comerciales y bancos listos para confirmarlo. ¿Tú qué tienes? Abrió la boca, pero no salió nada. Eso pensé. Disfruta el resto de tu nuevo comienzo. Salí de esa sala de juntas con el sonido de su llanto, no de tristeza, sino de rabia e incredulidad. Ella había construido su futuro sobre la idea de que heredaría todo lo valioso de la familia de Enrique, sin imaginar que la vieja inútil a la que echó valía más que todo eso junto. Pero lo mejor aún estaba por venir, porque comprar la casa era solo el primer paso de mi plan para Sofía Morales. 3 semanas después de esa reunión en la oficina del abogado, estaba de pie en la entrada de la avenida Encino 315, mi casa ahora, viendo cómo el camión de mudanza se alejaba. Sofía había luchado por la venta hasta el último momento posible, trayendo a su propio abogado,
presionando para que investigaran mis finanzas, incluso intentando alegar que había presionado a Enrique Jr. para vender por debajo del valor de mercado. Nada funcionó. Cada documento que entregué era sólido, cada registro bancario confirmado, cada escritura auténtica. 4 décadas de registros meticulosos habían hecho que mi posición financiera fuera intocable. La casa se veía diferente ahora que era mía otra vez. No porque algo afuera hubiera cambiado, sino porque yo la veía con otros ojos. Ya no era la casa familiar en la que había vivido con la mesada de Enrique. Era mi propiedad, comprada con mi dinero, de mi entera posesión. Caminé despacio por la casa, notando cada cambio que Sofía había hecho durante su corto tiempo como dueña. Pintura fresca en la sala, cortinas nuevas en la cocina, accesorios de baño renovados. Había gastado bastante para que se sintiera suya, todo con dinero prestado contra el seguro de vida de Enrique y ahora enterrada en deudas de tarjeta de crédito que no podía pagar. Mi teléfono vibró con un mensaje de Laura, mi asesora financiera. Cierre de casa confirmado, fondos transferidos. Además, la agente inmobiliaria de las Mujeres Morales llamó preguntando por tus otras propiedades. Le dije que no compartimos información de clientes. Sonreí con ironía. Sofía seguía intentando medir el alcance de mi patrimonio, probablemente esperando encontrar una grieta que pudiera usar. No se daba cuenta de que había pasado 40 años haciéndome imposible de romper. Otro mensaje apareció de Enrique Jr. Mamá, ¿podemos hablar? He estado tratando de procesar todo lo que pasó en la oficina del abogado. Siento que ya no sé quién eres. Se me apretó el pecho. Reconstruir mi relación con mi hijo llevaría cuidado y tiempo, si es que podía reconstruirse. Él estaba enfrentando la verdad de que todo lo que creía sobre nuestra familia era falso, que su madre callada había sido una millonaria oculta moviendo hilos durante décadas. Pero antes de poder ocuparme de eso, tenía un último asunto que resolver. Conduje hasta departamentos vista al Prado, donde Sofía se había mudado después de vender la casa. Era un complejo decente, no lujoso, pero limpio y seguro, mucho mejor que el motel destartalado en el que ella alguna vez pensó que yo me quedaría para siempre. Su departamento estaba en el segundo piso. Subí las escaleras despacio, con mis rodillas recordándome que todavía tenía 66 años, aunque mi cuenta bancaria dijera otra cosa. Cuando toqué la puerta, hubo una larga pausa antes de que se abriera con un chirrido. Sofía se veía fatal. El cabello grasoso, la ropa arrugada, los ojos rojos de tanto llorar o por noches sin dormir. Detrás de ella, cajas de mudanza llenaban el lugar, como si hubiera estado viviendo medio empacada durante semanas. ¿Qué quieres?, preguntó con frialdad, sin hacerse a un lado. Quería ver cómo te estabas acomodando. Soltó una risa amarga. ¿Acomodándome? Me estoy ahogando, Beatriz. Las tarjetas de crédito que usé para arreglar la casa están al tope. Los gastos de mudanza se llevaron lo que quedaba del seguro de vida de Enrique. Apenas puedo pagar este lugar y mucho menos el aumento de renta que planean para el próximo año. Lamento escuchar eso. ¿Ah, sí? ¿De verdad lo lamentas o viniste a regodearte? Miré detrás de ella y vi a Emilia y Juan sentados en un sillón que parecía barato, de segunda mano. Me hicieron un pequeño gesto con la mano y yo les devolví el saludo. Vine a hacerte una propuesta, dije. Los ojos de Sofía se entrecerraron. ¿Qué clase de propuesta? Le conté que tenía varias propiedades en renta y que una de ellas era una bonita casa de 3 recámaras, a unos 10 minutos de la escuela de los niños. Los inquilinos actuales se mudarían el próximo mes. Ella dijo, no puedo pagar la renta de una casa, Beatriz. Apenas puedo mantener este departamento. Le dije que la renta sería de 6,800 pesos al mes. Sofía me miró fijamente. ¿6,800 pesos? Eso es imposible. Una casa de 3 recámaras aquí cuesta al menos 20,400 pesos. Respondí, no mi casa, no para ti. Guardó silencio un rato, claramente tratando de descubrir cuál era la trampa. ¿Por qué harías eso?, preguntó al fin. Porque sin importar lo que haya pasado entre nosotras, Emilia y Juan siguen siendo mis nietos. Ellos no deberían sufrir porque su madre tomó malas decisiones. ¿Malas decisiones?
La voz de Sofía se alzó. ¿Malas decisiones? Tú eres la que le mintió a todos durante 40 años. Tú eres la que engañó a su propio esposo. Tú eres la que me dejó humillarme echándote de la casa cuando pudiste haberlo evitado en cualquier momento. Dije con calma. Tienes razón, pude haberlo evitado. Pude haberte contado sobre mi dinero el día que me echaste. Pude haberte dado un cheque para el funeral de Enrique en lugar de verte angustiada por el costo. Pude haberte ayudado con la universidad de los niños, las reparaciones de la casa o cualquiera de los otros problemas financieros que me mencionaste durante los años. Para entonces, Sofía ya estaba llorando, con el maquillaje corrido por lágrimas feas. «¿Entonces por qué no lo hiciste?», preguntó. «Porque quería ver quién eras realmente cuando pensabas que no tenía nada. Quería ver si la mujer con la que se casó mi hijo sería amable con una viuda indefensa o si la tiraría a la basura en cuanto se volviera una molestia». Las palabras quedaron pesadas entre nosotras. «Y ahora ya lo sabes», dijo Sofía en voz baja. «Ahora lo sé», respondí, sacando de mi bolso un contrato de arrendamiento que mi abogado había preparado. «La oferta sigue en pie. 6,800 pesos al mes, con servicios incluidos. Contrato mes a mes. Si encuentras algo mejor, puedes irte en cualquier momento». Sofía tomó los papeles con las manos temblorosas. «¿Cuál es la trampa?». «Tiene que haber una trampa». «No hay trampa, pero sí hay condiciones». «¿Cómo cuáles?». «No hablas mal de mí con los niños. No intentas ponerlos en mi contra ni llenarles la cabeza de tu amargura. Los problemas que tengamos se quedan entre nosotras». Sofía asintió lentamente. «¿Y?». «Consigues un trabajo, uno de verdad, no un empleo de medio tiempo en una tienda, algo que realmente pueda sostenerte y asegurar el futuro de tus hijos. Te estoy dando la oportunidad de levantarte, no una vida de limosnas». Permaneció en silencio un buen rato, leyendo el contrato. «Beatriz, no entiendo por qué haces esto después de todo lo que te dije, después de lo que te hice pasar. Lo hago por Emilia y Juan, y tal vez un poco por Enrique Jr., porque va a necesitar que su familia sane de esto». «¿Qué pasa con Enrique Jr.? ¿Has hablado con él?». Negué con la cabeza. «Aún no. Todavía está muy molesto y confundido. Pero algún día querrá saber por qué mantuve el dinero en secreto, por qué dejé que las cosas pasaran como pasaron. Cuando esté listo, aquí estaré». Sofía se secó los ojos con el dorso de la mano. «Fui terrible contigo. Dije cosas horribles. Te traté como si no importaras. Sí importabas. ¿Y aún así estás dispuesta a ayudarme?». Lo pensé mientras miraba a esta mujer rota en su desordenado departamento, rodeada por las ruinas de lo que alguna vez creyó. ¿Lo hacía por amabilidad? ¿Por culpa? ¿Para demostrar que yo era mejor que su crueldad? Tal vez por todo eso. O tal vez por algo más sencillo. «Sofía, pasé 40 años escondiendo quién era realmente porque tenía miedo de cómo reaccionarían los demás. Construí muros para proteger mis secretos, pero esos muros también me alejaron de las personas que más amaba. Ya no quiero vivir así». Me detuve, eligiendo bien mis palabras. «No estoy haciendo esto para castigarte ni para presumir lo generosa que soy. Lo hago porque aferrarme al rencor sería otra clase de prisión, y ya he estado en suficientes prisiones». Sofía firmó el contrato de arrendamiento, con las lágrimas aún corriendo por su cara. Cuando me preparaba para irme, me tomó del brazo. «Beatriz, ¿crees que haya alguna posibilidad de que podamos empezar de nuevo? No volver a lo de antes, pero tal vez construir algo diferente». La miré por un largo momento. Esta mujer me había herido profundamente, mostrando lo peor de sí misma cuando creía tener todo el control. Le respondí con honestidad: «No lo sé, pero creo que las dos les debemos a esos niños que están ahí al menos intentarlo». 6 meses después, estaba en el jardín trasero de mi casa, el que ahora sí era realmente mío, cuando Emilia y Juan vinieron corriendo. Sofía había cumplido su promesa de buscar trabajo y ahora era asistente administrativa en un consultorio médico. No era algo llamativo, pero era estable y parecía orgullosa de mantenerse por sí misma. «Abuela Beatriz», gritó Emilia, «mamá dice que mañana nos vas a llevar de compras para la escuela».
Si eso es lo que quieren, dije, dejando mis tijeras de podar. Juan me miró con los ojos de Enrique. Abuela, ¿es cierto que eres muy rica? Sonreí. Estoy cómoda, cariño. Pero muy rica, de verdad. Mamá dice que podrías comprar todo lo que quisieras. Tener dinero no significa comprar todo lo que quieres, le dije. Significa tener la libertad de elegir lo que realmente importa para ti. ¿Y qué es lo que más te importa?, preguntó Emilia. Miré a estos dos niños hermosos, nacidos de una familia complicada que poco a poco aprendía a sanar. Pensé en Enrique Jr., que me había llamado la semana pasada por primera vez desde la reunión con los abogados, preguntando con cautela si podíamos almorzar juntos. Pensé en Sofía, trabajando duro no solo en su empleo, sino también en convertirse en una mejor versión de sí misma. La familia, respondí, pero no el tipo de familia que te obliga a renunciar a quien eres para encajar, el tipo que te quiere exactamente por quien eres. Mientras los niños se alejaban corriendo a jugar, me recosté en la silla del jardín y miré la casa que había visto tanto dolor y engaño, pero que ahora se estaba convirtiendo en algo mejor. Los muros que había construido alrededor de mis secretos por fin habían caído, no de la forma destructiva que temía, sino de una manera que dejaba entrar la luz. Por primera vez en 40 años, era exactamente quien aparentaba ser. Beatriz Morales, una mujer con recursos, una mujer con valores, una mujer que había aprendido que la mejor venganza no es la crueldad ni el castigo. La mejor venganza es vivir bien, bajo tus propios términos, con las personas que realmente merecen tu amor. Y yo, por fin, estaba viviendo bien. La historia que hemos contado es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de los involucrados. No lo contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de sus propios hogares? Sinceramente me da curiosidad. Si fueras tú, en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías quedarte callada para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber qué piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final, te dejo con 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te van a sorprender. Gracias por quedarte conmigo hasta el final.